su hija tenía un espíritu malo. Otra versión dice que estaba endemoniada. Esta mujer no era judía, era de la región de Fenicia, que está en Siria. Cuando encontró a Jesús, se arrodilló delante de él y le rogó que librara del espíritu malo a su hija. Pero Jesús le dijo: deja que primero coman los hijos, pues no está bien quitarles la comida para echársela a los perros. Y ella le contestó: Señor, eso es cierto, pero aún los perros comen las sobras que se le caen a los hijos debajo de la mesa. Jesús le dijo: mujer, es muy cierto lo que dices. Vete tranquila a tu casa, pues el demonio ya salió de tu hija. La mujer regresó a su casa y cuando llegó encontró a su hija acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Amén y amén. Jesús, si nosotros leemos versículos antes de lo que leímos, vamos a encontrar que Jesús estaba enseñando en su pueblo, en su nación, a los judíos, y dice la palabra que su gente le resistía, le cuestionaba y no creía en él. Cuando leí esto me vino en mente, nosotros trabajamos con mi esposa con matrimonio, en consejería, y hay mucha gente que pide ayuda y cuando uno le da un consejo te resiste. O sea, que escucha, después hace lo que quiere otra vez. Y el resultado siempre es malo. No es bueno cuando nosotros no escuchamos el consejo. Eso significa resistir. Una iglesia no crece cuando los miembros resisten al pastor. Y el pueblo de Jesús le resistía. Y es como que le cansó un poco eso. Y dice, entonces tuvo que pasar a otra ciudad que no era la ciudad de Israel o de los judíos. Y ahí quiso esconderse. Y dice la palabra que no pudo esconderse, ya que una mujer estaba pasando por un momento de tribulación. ¿Alguna vez te imaginaste o experimentaste que un demonio entre en tu casa y atormente tu hogar y tu familia? ¿Alguna vez lo experimentaste? Nosotros hemos experimentado y hemos visto personas endemoniadas y hemos llegado a familias donde los espíritus inmundos atormentan toda una familia. No hay cosa más terrible que eso. Y dice la palabra que esta mujer estaba tan desesperada que se fue a Jesús porque un demonio estaba atormentando a su familia. Si nosotros intentamos a descubrir la estrategia del diablo, vamos a perder mucho tiempo y vamos a caernos en la confusión, porque nadie puede conocer todos los movimientos del diablo. A veces hay personas que quieren hablar del diablo, pero a mí me enseñaron que las personas que manejan plata, los banqueros, los cajeros, a ellos no se les enseñan el dinero falso. ¿Qué es lo que a ellos se les enseña para que puedan detectar el dinero falso? El verdadero. A ellos se les enseña cuál es el billete verdadero para que pueda descubrir lo falso. Y hoy yo no quiero hablarte del diablo. Hoy yo quiero hablarte de Jesús, que es el verdadero. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Pero hay una gran realidad que sí tenemos que hablar.
Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ahora paremos un poco y empecemos a pensar un poco lo que estamos viendo y estamos escuchando. El diablo está llevando familias enteras. Está teniendo tanta libertad y está causando destrozos mundial. ¿Por qué eso es? Anoche he visto la noticia de este niño de 5 años que mató a su hermanita de 2 años. Eso es una tragedia, pero eso es una obra del diablo. Eso es una obra del diablo. Eso está ocurriendo en el mundo. Esta mujer estaba siendo atormentada por el diablo. Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha, nuestra guerra, no es contra sangre y sangre, no es con tu hermano, no es con tu vecino, sino dice que es contra el infierno mismo, contra principados, potestades, huestes de las tinieblas, ¿sí? O sea que el infierno mismo, nuestra lucha, a nosotros se nos escribe esta carta, a los creyentes. Y nos dice, nos da a entender que estamos en medio de una guerra. Y que tú y yo tenemos que ser conscientes de eso. De que estamos en medio de una gran batalla. ¿Cómo estamos nosotros en medio de una gran batalla? ¿Cómo estamos viviendo nosotros en medio de tiroteos? Porque eso es lo que está ocurriendo. ¿Estamos siendo conscientes? ¿O estamos medio dormidos de la situación? Me tocó mucho este pasaje, esta experiencia con Jesús. Me tocó mucho y aprendí mucho de este pasaje al ver lo que hizo esta mujer pagana. Era una mujer pagana. Dice que era de la religión de Fenicia, dice. O sea, una religión pagana. O sea, tenían ídolos, ¿sí?, en su casa. Y cuando viene a Jesús, le pide auxilio a Jesús y le da una palabra muy fuerte, Jesús, a esta mujer. Pero esa palabra no era para esta mujer, era para el pueblo de Dios. Cuando los alimentos se caen, es porque los hijos están exentos. Es porque los hijos están llenos. Es porque seguramente algunos de nosotros han experimentado que cuando tenemos mucho alimento en la casa, los hijos empiezan a jugar por los alimentos. Dejan sobra por ahí. Es porque está exento. Es porque no le falta nada. Sin embargo, tú y yo tenemos que entender que como hijos de Dios tenemos que tener hambre de Dios permanentemente. Estar exento no es bueno. Esta mujer tenía una gran necesidad. Y lo primero que hizo fue llegar a Jesús y se arrodilló, dice la palabra de Dios. Se arrodilló para pedirle auxilio a Jesús. Y cuando tú estás de rodillas, es impresionante cómo tu mente se abre a las realidades que vivimos. Dice que esta mujer se arrodilló delante de Jesús y ahí ocurrió algo. Y ahí quiero comparar un poco. Cuando Jesús empieza su ministerio, en Juan capítulo 1, versos 50, 51, hay un versículo donde dice:
Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije te vi debajo de la higuera? ¿Crees? Cosas mayores que estas verá. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús dijo estas palabras. Él dice que de aquí en adelante veré, ¿qué dice? El cielo abierto. Nuestro pastor siempre nos enseña que como hijos de Dios tenemos que vivir cielos abiertos. Cielos abiertos. Cuando tú te vas a Jesús de corazón, los cielos se tienen que abrir sobre tu vida. ¿Cuánto quieren caminar con los cielos abiertos? ¿Qué pasa cuando el cielo se abre sobre tu vida? Dice Jesús, ángeles de Dios descienden sobre tu vida. Y descienden y suben. Porque los ángeles de Dios fueron creados para servirnos como hijos de Dios. Entonces, lo que esta mujer estaba experimentando es de que los cielos estaban cerrados sobre su vida y el demonio o Satanás o el diablo tenía acceso para destruir, matar y robar. Pero esta mujer que ni conocía la palabra de Dios, vino y se arrodilló. Eso quiero que subrayen. Se postró delante de Jesús. Y no condicionó. Dos cosas lo que yo aprendí de este texto, de esta experiencia, de esta mujer. Se postró, se humilló y no puso condición a Jesús. No puso condición. Ella dijo, no importa, Señor, es cierto que los perros comen de las migajas. No importa, Jesús, un pedacito, una migaja, a mí me basta ya, en otra palabra. Lo único que a mí me importa y yo necesito es que el cielo se abra sobre mi vida. Jesús le dijo, por esa misma palabra, el milagro fue hecho. Jesús no dijo, yo hice el milagro, voy a responder a tu pedido. No, por esa misma palabra, tu hija está libre. Puede ir en paz. Puede ir en paz. Qué tremendo, mis hermanos. Qué tremendo milagro. Qué grande es el amor de Dios. Pero en este tiempo tenemos que ser agresivos para buscar que Dios derrame su bendición sobre nuestras vidas. Este mundo está llevándonos cada vez más a dormir, a no velar, a no orar por nuestra familia. Esta mujer peleó por su familia. Yo puedo decirle con certeza que hemos visto con mi esposa matrimonio destruido, que escucharon el consejo, vayan a la cruz, clamen al Señor, y esos matrimonios se restauraron. Porque cuando los cielos se abren sobre tu vida, sobre tu matrimonio, todo se restaura y el diablo huye. ¿Saben por qué? Porque el diablo ya está derrotado. No tenemos que ni hablar mucho de él, sí hablar que hay que ir a los pies de Jesús.
Pero vivimos tiempos donde los cielos se cierran sobre nuestras vidas. Y eso es porque hay un motivo, hay una razón. Encontramos en la palabra de Dios en Primera de Reyes, desde el 17 en adelante, que Israel vivió un tiempo muy duro. Israel, el pueblo de Dios, estaba viviendo un tiempo muy duro, porque también era idólatra, adúltero, hacían de todo, eran peor que un pagano. Dice la palabra que los cielos se cerró. No llovió más, hubo sequía, hubo hambre. El pueblo sufrió porque los cielos se cerraron. Y el profeta de Dios traía la palabra y el pueblo le resistía. Hasta inclusive intentaron matar al profeta. Porque el profeta siempre trae palabras negativas, dice el rey. A veces nosotros hablamos así porque no escuchamos lo que queremos escuchar. No, en estos tiempos nos cuesta que las personas nos corrijan por medio de la palabra. Nos cuesta mucho, resistimos. Y eso pasó en aquel tiempo con el pueblo de Israel. Pero cuando llegó el tiempo donde Dios le envía a Elías a confrontar nuevamente, el 1 Reyes 18, 21, miren lo que dice la palabra, miren lo que dice el profeta. Dice, Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Otra versión dice, ¿hasta cuándo claudicaré entre dos pensamientos? ¿Saben qué significa eso? Significa que hay personas que quieren servir a Dios, pero que no quieren dejar el pecado. Quiere probar un poco de esto, quiere probar un poco de aquello. Y lo único que ocurre es que el cielo se cierra. Y terminamos en una vida religiosa. Conocemos mucho de la palabra de Dios, pero los cielos están cerrados. Hay sequía en nuestra vida espiritual. Es porque estamos claudicando. Un poco de esto, un poco de aquello. Eso fue lo que pasó con Israel. Dice, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. Decidan. Rendirse completamente o no. Duro esta palabra, pero es la verdad, mis hermanos. Tenemos que caminar buscando que los cielos se abran sobre nuestras vidas para ver la gloria de Dios. La gloria de Dios. Cuando tratamos un problema matrimonial y cuando vemos que hay tanta herida, tanto conflicto, siempre hay un patrón. ¿Sí? Siempre hay un patrón. Y entonces nosotros tratamos de entrar por el lado espiritual. ¿Qué posición tiene Dios en la vida de ellos? Y cuando empiezan a confesar de que Dios casi no tiene nada que ver en ese matrimonio, aunque se pide socorro a Dios para salvar el matrimonio, ahí empezamos a indagar un poco más. ¿Cuáles son los pecados ocultos? Y normalmente encontramos problemas de pornografía, problemas de adicción,
sea, puertas abiertas al infierno mismo, que está destruyendo una familia. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? No se pueden abrir dos puertas. Nuestra carne siempre va a querer experimentar el pecado, pero el Espíritu anhela celosamente de Dios, sin importar, mis hermanos, nuestra clase social, nuestro espíritu anhela celosamente de Dios. Pero somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión y no claudicar más entre dos pensamientos, para que podamos nosotros experimentar esa obra maravillosa y milagrosa. Claudicar significa rendirse, dejar de oponer a una persona, resistencia a una cosa. Hablando del pecado, dejar de cumplir con las obligaciones o faltar a los propios principios. Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores. O amará a uno y aborrecerá al otro, o viceversa, dice. Cuando Jesús dice nadie, significa que no se puede negociar eso. Nadie puede amar o servir a dos señores. Si yo quiero servir al pecado o servirme del pecado, los cielos se van a cerrar sobre mi vida. Así de sencillo es. Pero si yo me decido por Jesús, los cielos se van a abrir y el pecado voy a tener que dejar. Porque dice la palabra, la unción pudrirá el yugo. La unción pudrirá el yugo. Por eso, mis hermanos, en esta mañana yo quiero hacerte un llamado. Uno, entender que estamos en medio de una guerra y que nosotros como hijos de Dios, nuestra lucha no es contra sangre y carne, con el hermano, con el vecino, no es, sino contra Satanás mismo. Esa es nuestra guerra. Y hoy quiero desafiarte a que sea parte del ejército de Dios. ¿Cuántos quieren ser parte del ejército de Dios? Yo quiero ser y soy y peleo por amor a mi familia mismo primeramente. Yo tengo hijos que ya están casados, tengo nietos, pero día y noche con mi esposa doblamos rodillas y clamamos por nuestros hijos. Porque sabemos que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Y hoy quiero llamarte a ser parte del ejército de Dios y a desarrollar una vida de oración. Con este componente de rodilla y sin poner condiciones a Jesús. Si Jesús quiere darte un pedazo de pan, te va a dar un pedazo de pan. Si quiere darte una migaja, te va a dar una migaja, no importa eso. Pero los cielos se van a abrir sobre tu vida. Los cielos se van a abrir sobre tu vida. De hecho, que la palabra de Dios nos llama a desarrollar una vida de oración. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Primera de Pedro dice, capítulo 4, verso 7, mas el fin de todas las cosas se acerca.
Sed pues sobrio y velad en oración. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos este llamado y hoy yo quiero hacerte un llamado. Hoy yo quiero hacerte un llamado a desarrollar una vida de oración. A desarrollar una vida de oración. Dice Mateo, el espíritu está dispuesto. Yo sé que todos queremos orar. Yo sé que todos queremos experimentar las cosas maravillosas del reino de Dios. Pero también hay una gran realidad, la carne es débil. Por eso para mí es importante transmitirte que estamos en medio de una gran batalla y que no podemos macanear. No podemos estar jugando, sino tenemos que ponernos la pila y empezar a orar, a clamar, a clamar, a clamar. Que tu mirada esté en Jesús, que tu refugio sea Jesús. Sin importar lo que el diablo quiera hacer, no te preocupes por él. Déjale que Jesús pelee la batalla, porque Jesús es nuestro Señor y el que venció y el que nos da la victoria. Amén. Así que hoy te animo en esta mañana. Es tiempo de reforzar nuestra oración. Es tiempo de ganar la batalla, pero de rodilla y sin poner condición a nuestro Dios. Amén. Oremos por la palabra en este momento. Padre, muchas gracias, Señor, por tu poderosa palabra, Señor. Yo sé, Señor, que tu palabra hará lo que tiene que hacer en nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si tenemos ese espíritu de resistir o de cuestionar. Te pedimos perdón, Señor. Y te pedimos que tú mismo puedas ministrarnos en este momento, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque nuestro altar de oración tal vez lo hemos descuidado, lo hemos abandonado. Hoy queremos volver a reconstruir nuestro altar de oración. Te pedimos que nos ministre en este momento y puedas perdonarnos, Señor. Hoy decidimos, Señor, no claudicar más, sino a renunciar al pecado y nos decidimos a que tú seas nuestro único Señor, nuestro Salvador. Señor, yo te pido que tú puedas glorificarte poderosamente, Señor, en el corazón, en el matrimonio, en la familia de cada uno, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos. Yo te ruego que en esta semana que empezamos tú puedas guardar a cada uno, Señor. Que puedas sorprenderle a cada uno, Señor, de una manera muy especial. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.